y el doctor Arsenio pues ya está listo Claro, aquí desde muy gracias. temprano. Entonces, pues, ¿qué le parece, doctor, si empezamos con usted, con su tema relativo a estigma y trastornos de la personalidad? Y le cedo el micrófono, le cedo la palabra para que nos platique de su tema. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la muy amable invitación para estar con ustedes. Creo que es un tema relevante. Primera vez también a nivel nacional que se hace una campaña contra el estigma, que es uno de los causales que tengamos tanto la brecha de atención en la salud mental. Muchas personas no acuden precisamente con el psicólogo o el psiquiatra, porque no obstante que hay estigma contra los trastornos mentales, también existe estigma contra los profesionales de la salud mental. ¿Cuántas veces no oímos, no voy al psiquiatra, no voy al psicólogo porque no estoy loco? Y muchos términos que se han llevado con tiempo en la comunidad o desde el punto de vista antropológico que realmente en medicina no existen, se siguen manejando. Nociones como loco, demente, trastornado, todo esto abona para que la discriminación, el estigma persista y esto pues haga que la brecha en salud mental sea grande, la gente no se atienda y esto dé más complicaciones. Por lo tanto, celebro y alabo la propuesta del SAP, del Secretariado Técnico del CONADIC, precisamente para que trabajemos juntos todos los institutos estatales y todas las autoridades en luchar contra el estigma. Me toca un tema que para mí es muy relevante, que es el estigma en los trastornos de personalidad. ¿Por qué es relevante? Si me puede dar compartir pantalla para que pueda yo pasar las diapositivas, se lo agradecería. ¿Por qué es muy importante hablar de estigma en trastornos mentales? ¿Por qué? Porque nos da una claridad de que todos podemos tenerlos. Uno de cada 3 personas en algún momento dado de su vida va a requerir ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica. Si nosotros revisamos la estadística que tenemos de trastornos mentales en México, en la única encuesta que se ha hecho, que fue en el año 2002, ya prácticamente hace 18 años, pues vemos y notamos que uno de cada 3 personas va a tener algún trastorno mental severo, ¿no? Y por lo tanto va a requerir ayuda tanto de la niñez hasta la edad adulta. Y es importante que nosotros veamos esto. Y desde el punto de vista ya del tema que me toca, hablar de trastornos mentales, muchas veces hay que hablar de trastornos mentales eh, tiene que ver con estados o con digamos, rasgos. Esto quiere decir que hay trastornos que duran poco tiempo, o sea, se van a remitir en un momento dado y si remiten, bueno, pues va a ser un estado que vamos a tener, pero hay trastornos que van a persistir en el tiempo. Por ejemplo, los trastornos de personalidad. Y para empezar, habría que definir, así como en medicina describimos fisiología y describimos patofisiología, o sea, lo que es la enfermedad, igual desde el punto de vista de psicología, desde el punto de vista de psiquiatría, pues tenemos que definir lo que es normal, ¿no? Y la normalidad parte de 2 temas: axiológico, que son los valores que tenemos, por lo tanto, hablar de normalidad es un tema un poco polémico, pero parte precisamente del término axiológico o estadístico, que es normal y que es no normal. Por lo tanto, cuando hablamos de personalidad, también tendríamos que hablar de esta función, ¿no? Y la mayor parte de los teóricos definen la personalidad como el conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos profundamente incorporados que persisten en el tiempo y que nos hacen únicos e irrepetibles. También otros teóricos refieren como el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen único y diferente del resto. El término viene del griego persona, que quiere decir máscara, pero no máscara como una manera de ocultar, sino la máscara en que vamos a presentarnos en los diferentes escenarios de la vida. Y esto habla de varias características que todos tenemos que tener. Todos nosotros tenemos a responder de un modo, a enfrentarnos a situaciones. Hay factores que determinan ese modo, ¿no? Y pueden ser la herencia, puede ser el afecto, puede ser la nutrición, puede ser la salud física, puede ser el desarrollo neuropsicológico que tuvimos a lo largo de nuestro ambiente, de nuestra vida, y también puede ser por el aprendizaje. Un teórico que es Hans Eysenck habla que la personalidad tiene 3 dimensiones: lo que es el carácter, lo que es el temperamento y lo que es la inteligencia. Con respecto al carácter, tenemos que ver que el término viene del griego esculpido en piedra. Quiere decir que es todo lo que vamos aprendiendo
todo lo que vamos desarrollando en nuestra vida con el apego maternal, si tenemos un apego seguro, si tenemos un apego inseguro, si tenemos en un momento dado un aprendizaje social, un aprendizaje de habilidades, un aprendizaje de modo de ser. Muchas veces el aprendizaje puede ser vicario, aprendemos imitando y repetimos conductas a veces sin darle significado. Y tiene mucho que ver también con factores educativos y culturales, ¿no? El tipo de sociedad en que me desarrollo, el barrio en donde estoy, el tipo de cultura que tengo, si es occidental, si es oriental, el ambiente donde me desarrollo y factores obviamente socioeconómicos, pobreza, acceso a servicios, todo esto me va desarrollando un carácter, ¿no? El tipo de familia en la cual yo vivo. El temperamento se refiere a lo que es heredado. De hecho, hay factores temperamentales que se van a heredar. Estos factores temperamentales que vamos heredando a lo largo del tiempo, pues tienen mucho que ver con la genética, ¿no? A mí me gusta mucho un autor que es Robert Cloninger, de la Universidad de Washington, que habla, por ejemplo, en carácter, se lo define con varias variables, como autotrascendencia, como autodirección, como cooperación, como empatía social, que son, digamos, formas o rasgos que vamos haciendo en nuestro carácter de acuerdo a lo que vamos aprendiendo en el tiempo, ¿no? Y en temperamento, Robert Cloninger nos habla de que la base normalmente es genética o epigenética. Hay que entender que la genética también se puede modificar con factores muy fuertes en la vida cotidiana. La epigenética influye mucho en los cambios de personalidad en los niños que han estado, por ejemplo, bajo estrés o con maltrato, con abuso. Y esto hace que haya cambios en mis factores temperamentales. Desde el cunero Perdón, yo puedo... ya ¿Sí? puede compartir su pantalla, ¿eh? Ah, Perdone. gracias, voy, Sí. gracias. Desde niños nosotros podemos ver que hay niños en el cunero, ya se están moviendo otros, más que otros niños. Vamos a ver que hay niños en el cunero que reaccionan más rápidamente que otros. Vamos a ver niños que en un momento dado dependen mucho de la recompensa. Vamos a ver niños que en un momento dado son más persistentes que otros niños. Y Cloninger también habla de 4 dimensiones de personalidad, de temperamento, que hasta cierto punto puede tener una heredabilidad entre el 30 y el 50%, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de la novedad es un factor temperamental que existe y que a veces lo vemos asociados en ciertos trastornos de personalidad y en ciertas conductas, como en conductas adictivas. La evitación del riesgo es otro factor temperamental que tiene mucho que ver con lo que es la ansiedad o el desarrollo del neuroticismo, de acuerdo a algunos autores. La dependencia de la recompensa, que tiene que ver mucho en cómo voy a reaccionar en cuanto a estímulos y castigos, y la persistencia. Estos factores Cloninger los define como más temperamentales, más genéticos, de base más biológica. Y la inteligencia, que es el otro factor que hace referencia a nuestro comportamiento cognitivo. Cognitivo se refiere a pensamiento y está formada por algunas variables como la atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje y las habilidades para socializar. Por tanto, en el desarrollo de la personalidad vamos a tener un genotipo que se refiere a las potencialidades que tenemos debido a nuestra constitución biológica y un fenotipo que lo va a determinar la manifestación cultural de nuestra personalidad, en este caso, ¿no? Es decir, lo que hacemos y mostramos se va a determinar por este genotipo y los procesos de aprendizaje van a estar a lo largo de la vida. Por eso es muy importante hoy día que puede haber cambios y puede haber cambios y de alguna manera, aunque tengamos una característica temperamental de base biológica, porque la epigenética hace que se modifiquen estos genes y también podremos modificar muchas veces las conductas, aunque tengan que ver mucho con la parte hereditaria. Por lo tanto, en la psicoterapia, el tratamiento psiquiátrico pueden tener gran relevancia y pueden tener un gran éxito en cualquier tipo de trastornos, incluso en los trastornos de personalidad, que a veces mucha gente considera que son crónicos y que son no cambiables, ¿no? Ese estigma precisamente que existe en trastornos de personalidad muchas veces lo vamos a ver hasta en personal médico, hasta en personal psiquiátrico, hasta en personal que maneja psicoterapia. Cuando veo un trastorno de personalidad narcisista, antisocial o limítrofe, muchas personas se asustan, muchas personas dicen, no, esto no es para mí, mejor lo canalizo, no puedo con esto. ¿Por qué? Precisamente porque el estigma no solamente va estructural, autoestigma para la persona, sino también en el mismo personal muchas veces tiene este estigma que tenemos que quitar, ¿no? Hay 2 conceptos también muy importantes cuando hablamos de personalidad, que son rasgos y tipos, ¿no? Nuestro comportamiento se va a mostrar de una cierta manera consistentemente en el tiempo,
Por lo que podemos definir rasgos de personalidad como agrupaciones de conductas específicas que se van a presentar habitualmente. Y un rasgo de personalidad no necesariamente es malo. De hecho, muchos rasgos de personalidad, muchos rasgos de conducta se van a fomentar. El éxito escolar, el perfeccionismo, en un momento dado el que yo tenga un comportamiento de acuerdo a las recompensas, son cosas que tienen que ver con esta enseñanza que vamos teniendo. Por lo tanto, cuando hablamos de rasgos, hablamos de esas agrupaciones de conductas que van a persistir en el tiempo de acuerdo a lo que tenemos y tienen como característica importante la estabilidad y la durabilidad. Y en eso se diferencia de un estado. Por ejemplo, un estado de ansiedad, un estado depresivo, tiene una situación puntual con un inicio y un fin. En cambio, un rasgo de personalidad es algo que va a estar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si nosotros revisamos cualquier definición de trastorno de personalidad, vamos a entender que es un patrón de comportamiento, de pensamiento y emoción que inicia en la vida adulta o en la adolescencia y se mantiene así por toda la vida, ¿no? Por ejemplo, estar nerviosos por un examen es un estado, que es algo normal, a tener un trastorno de ansiedad generalizada, que ya es algo más a largo plazo. En este caso tenemos un trastorno clínico, pero puede también tener un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, o también llamado trastorno anancástico de la personalidad, de acuerdo al 6-11, y esto implica que va a ser algo que va a persistir en el tiempo, el ser perfeccionista, el ser controlador, el tener que tener todo bajo perspectiva, y eso me genera también procrastinación o también me puede generar ansiedad, ¿no? Por lo tanto, a diferencia de los trastornos clínicos, como depresión mayor, ansiedad, esquizofrenia, los trastornos de personalidad persisten durante toda la vida, ¿no? Que un trastorno se inicia al principio de la vida adulta, que exista una persistencia en el tiempo y la conducta persiste en casi todas las situaciones, es algo que necesariamente tendría que tener un patrón de conducta para que se llame un trastorno, ¿no? Este patrón se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo y se manifiesta en dos o más ámbitos, que es otra de las características que tiene para ver, ¿no? ¿En qué ámbitos habitualmente vemos que se desvía? En la cognición y la manera de pensar. Así vemos que hay trastornos excéntricos o raros, como los del grupo A. Trastornos que tienen que ver con la afectividad o con la estabilidad en el afecto. Mucho tiene que ver con el clúster B, que le llamamos. El funcionamiento interpersonal, que prácticamente todos los trastornos de personalidad son afectados. Y el control de impulsos, que lo vemos más en el clúster B, en los trastornos excéntricos, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, estamos hablando de un patrón perdurable, inflexible, dominante, en una gran variedad de situaciones personales y sociales, que causa un gran malestar significativamente a nivel clínico o deterioro en la social, o laboral, o en la familiar y en muchas áreas de la vida cotidiana, ¿no? Es de larga duración, se remonta a la adolescencia o a las primeras etapas de la vida adulta y el patrón no se explica por otro trastorno, es decir, no se puede explicar porque yo tenga un traumatismo craneoencefálico y yo tenga cambios en personalidad secundarios a esto, o el patrón no se puede atribuir a efectos de una sustancia, que yo cambie mi conducta porque tengo un consumo de marihuana y estoy intoxicado por cocaína o por alcohol. Por lo tanto, es un patrón que va a pasar a pesar de. Muchas veces el tener comorbilidad, o sea, tener dos trastornos es bastante frecuente, ¿no? En este caso vemos como ejemplo muchas personas que tienen un trastorno de personalidad limítrofe, también tienen depresión mayor, también tienen en un momento dado trastornos de ansiedad, también tienen un problema por uso de sustancias. Por lo tanto, esta parte de comorbilidad es muy altamente frecuente, ¿no? Otra característica de los trastornos de personalidad es que causa gran sufrimiento personal. La gente sufre y no quiere sufrir, pero no puede controlarlo, ¿no? Eso lo vemos muchas veces en la gente que tiene trastorno por dependencia, en la gente que ya se da cuenta que su perfeccionismo lo está afectando, en la gente que tiene un trastorno de personalidad limítrofe que hace que esté tan inestable que no pueda tener una relación estable de pareja, o problemas en el trabajo cuando alguien tiene una conducta que difiere de los demás y esto genera problemas dentro del grupo de trabajo de compañeros, ¿no? Dificultades en las relaciones familiares o sociales. Y también sabemos hoy día que la causa es el resultado de la interacción de múltiples factores ambientales y genéticos, ¿no? Los estudios de heredabilidad van entre el 30 al 50% y las experiencias familiares o infantiles como abuso, abandono o acoso influyen mucho. Por ejemplo, sabemos que en el caso del trastorno límite de personalidad es muy común ver familias caóticas, abuso sexual reiterado en la infancia y temperamento alterado, ¿no? Por lo tanto,
la casuística tenemos que investigarla siempre desde esa perspectiva biopsicosocial, ¿no? También hay que puntualizar que existen rasgos de personalidad en toda la gente entrecomillada sana. O sea, todos nosotros podemos tener rasgos de personalidad que no definen que tengamos un trastorno, ¿no? Hay gente que va a ser muy meticulosa en su trabajo, hay gente que va a ser muy extrovertida, hay gente que al contrario va a ser introvertida, pero eso no les causa malestar ni les impide vivir. De hecho, mucha terapia se hace cuando tengo un rasgo y quiero cambiarlo, pues ir a terapia muchas veces me ayuda a que yo pueda ser más extrovertido, menos introvertido, o yo puedo aprender a ser más flexible, o yo puedo cambiar mis distorsiones de pensamiento, si tengo una corriente, por ejemplo, cognitiva conductual, y no ser blanco, negro, todo, nada, empezar a estar en los medios, o dejar de etiquetarme. O sea, gran parte de los trastornos de personalidad tienen tratamiento, que es lo que yo quisiera recalcar mucho, ¿no? ¿Cómo definen los manuales la diferencia entre trastornos de personalidad? Se agrupan normalmente en clústeres o en grupos, ¿no? El grupo A es el llamado trastornos raros o excéntricos, en los cuales vamos a ver un patrón penetrante de cognición, expresión y relación con otros fuera de la norma, ¿no? Normalmente vamos a ver personas que tienen sospecha, lenguaje extraño, aislamiento, y acá son tres básicamente: el trastorno de personalidad paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, ¿no? Cuando hablamos de trastorno de personalidad paranoide, no estamos hablando de la enfermedad de esquizofrenia paranoide, estamos hablando de una persona que tiene un patrón de desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que todo lo que interpreta, todo lo que pasa, lo interpreta como algo malévolo, que va a generar un daño, y se manifiesta como sospecha sin base suficiente, preocupación o dudas injustificadas con la lealtad o confianza de los amigos o colegas, poca disposición a confiar en los demás, lectura encubierta de significados denigrantes, rencor persistente, o sea, no olvida las injurias, puedes pasar 20 años y estoy todavía enojado por lo que pasó hace 20 años, sospecha recurrente de infidelidad, y como decíamos, no se produce por el trastorno de otra causa, ¿no? El otro trastorno de este clúster es el trastorno de personalidad esquizoide, que es aquel sujeto que evita las actividades sociales y la interacción con otras personas. No disfrutan de las relaciones cercanas. No es lo mismo que una fobia social en la cual la gente teme, quiere, pero teme. En el caso de la personalidad esquizoide es una gente que no quiere una relación cercana, ni siquiera con su familia. Y la gente los suele ver como solitarios y parecen estar aislados emocionalmente. Tienen reducción en su capacidad de sentir placer a partir de experiencias sensoriales, corporales e interpersonales, ¿no? Y la personalidad esquizotípica, en la cual vamos a encontrar un patrón dominante de deficiencia social, que se va a manifestar por malestar agudo y poca capacidad para relación estrecha, con mucha distorsión cognitiva o perceptiva, comportamiento excéntrico, raro, creencias extrañas, ideas de referencia, hablan mal de mí, se refieren a mí, afecto inapropiado. Muchas veces este grupo de trastornos del clúster A no van a tratamiento precisamente porque su manera de vivir es como ellos lo viven, ¿no? Y muchas veces la familia es la que los lleva a tratamiento. ¿Por qué? Porque están viendo que no encajan en su modelo social, ¿no? Obviamente hay que ser muy respetuosos con el tratamiento con ellos y evidentemente si llegan a una terapia en acceso hay que entender también cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de trastorno clínico relacionado precisamente con esto. Es importante que el clínico sepa también, ¿no? Porque muchas veces vamos a tratar como médicos o como terapeutas a alguien que va por un factor, ¿no? Por ejemplo, si toco una persona que tiene un trastorno paranoico, pues va a sospechar de mi tratamiento, va a sospechar de mi intención, va a sospechar si en un momento dado le refiero a una cirugía o algo, ¿no? Por tanto, tenemos que comprender, si nosotros tenemos que tener una práctica clínica adecuada como médicos, como psicólogos, pues tenemos que entender a estas personas, ¿no? Incluso en la vida cotidiana, si yo soy un familiar que sé que tiene un trastorno de personalidad de alguien y lo entiendo, pues puedo ponerme en sus zapatos y podría yo entender y tratar de hacer otro tipo de estrategias, ¿no? El clúster B son los trastornos dramáticos, emocionales o erráticos. Ese es el término con los cuales se clasifican y se caracterizan por tener muchas veces comportamiento impulsivo, emotividad excesiva y grandiosidad. En el caso del trastorno antisocial, con violación de las normas sociales. En el caso del trastorno histriónico, del trastorno narcisista, grandiosidad, ¿no? Y son cuatro básicamente: el trastorno antisocial de la personalidad, que antes se definía como psicopatía o como sociopatía; el trastorno limítrofe de la personalidad, borderline o límite; el trastorno histriónico y el trastorno narcisista. Estos cuatro trastornos son trastornos que se llaman de inestabilidad, ¿no? Por ejemplo, el trastorno de persona antisocial
puede darse desde la edad adolescente y se llama trastorno disocial, es decir, la personalidad se forma después de los 18 o 21 años, pero puede manifestarse desde antes como un trastorno disocial en infancia o en la adolescencia. Son niños que están en pandillas, que tienen poca empatía, que tienen crueldad, que son malos con los animales, que de alguna manera no les importa dañar a los demás, tienen poca tolerancia a la frustración, poca sensibilidad a los sentimientos de los demás y son muy, muy impulsivos, ¿no? Muchos de estos tienen un comportamiento agradable, un encanto superficial, que hace precisamente que se involucren y cuando tienen una relación, por ejemplo, de pareja, son gente muy explotadora, son gente que no mantiene a sus hijos, son gente que tiene precisamente alteraciones. Y no es raro tampoco ver que haya combinaciones también. Muchas veces el clúster viene como combinado. Puedes tener patrones narcisistas junto con patrones antisociales e histriónicos, ¿no? El otro trastorno que es muy estudiado y que es muy común y que a veces nos confundimos incluso con el trastorno bipolar es el trastorno de la personalidad limítrofe, ¿no? Y ese creo que es de los más estigmatizados, porque cualquier persona muchas veces llama, es una borderline, incluso en lo que es el ambiente psicoterapéutico, médico, psicológico, muchas veces cuando hablamos de una persona con trastorno de personalidad limítrofe, empezamos a pensar cosas, atribuir cosas que precisamente pueden estigmatizar y evitar el tratamiento, ¿no? De acuerdo al DSM-5, los pacientes con trastorno de personalidad limítrofe son personas que tienen esfuerzos desesperados para evitar el abandono real o imaginario, tienen un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, tienen una gran inestabilidad en la imagen y en el sentido del yo, son muy impulsivos en áreas, por ejemplo, autolesivas, tienen comportamientos recurrentes de amenazas o actitud suicida, tienen inestabilidad afectiva, inestabilidad de pareja, refieren siempre una sensación de vacío crónico y normalmente tienen mucha dificultad para controlar la ira, ¿no? A veces también hay trastornos paranoides transitorios, síntomas disociativos graves, ¿no? Por lo tanto, es todo un reto clínico el trabajar con trastornos de personalidad limítrofe, pero es algo que también se puede trabajar, ¿no? La personalidad histriónica también es un patrón dominante de emotividad excesiva y búsqueda de atención. A estas personas les gusta ser el centro de la atención, tener comportamiento sexualmente provocador, cambios rápidos en las emociones, autodramatización, teatralidad, y son muy sugestionables, ¿no? La personalidad histriónica la vamos a ver muy frecuentemente, no solamente en mujeres, hay que aclarar, también en varones, ¿no? El trastorno narcisista de personalidad, pues es un patrón dominante de grandeza en la fantasía y en el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía. Por eso son gente que explota mucho, sentimientos de grandeza y prepotencia, creerse especial, tener fantasías de éxito ilimitadas, espera tratos privilegiados, envidia a los demás y tiene comportamientos y actitudes arrogantes. Muy difícil trabajar con un trastorno narcisista. De hecho, no suelen llegar a la consulta. ¿Por qué? Porque tienen que ir cuando son derivados, por ejemplo, por un juez o por una esposa que se está divorciando, para tratar de salvar la relación, porque precisamente ellos en esa idea de grandeza piensan que no requieren ayuda o cuando ven a un terapeuta, a un psiquiatra, lo minimizan o lo desvalorizan, ¿no? Si no tienen cierta edad, si no tienen ciertas cosas académicas, pues de alguna manera como tienen esa necesidad de ser grandes, pues tampoco acceden muchas veces a tratamientos adecuados, ¿no? Y finalmente el grupo C, que son los trastornos ansiosos o temerosos, en los cuales la característica es que hay un patrón persistente de temores anormales en las relaciones sociales, en la separación, ansiedad y control, y son básicamente tres: el trastorno por evitación, el trastorno de personalidad por dependencia y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Aquí hay que diferenciarlo muy bien de los trastornos de ansiedad. El trastorno obsesivo de ansiedad tiene que ver más bien ideas obsesivas, egodistónicas, molestas que entran a mi cabeza y mucha ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo de personalidad tiene más bien con perfeccionismo, control, colección, etcétera, ¿no? El trastorno de personalidad evitativa, pues es un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia, hipersensibilidad, de evaluación negativa, temor a la crítica, a la desaprobación y retraídas situaciones sociales. Se ve socialmente inepto y reacciona a asumir riesgos. Muy diferente del trastorno esquizoide. En el esquizoide el paciente no quiere el contacto social. Aquí la gente quiere, pero no puede. Lo hace, pero se siente incompetente, se evalúa negativamente, evita precisamente por eso estar en actividades sociales, ¿no? El trastorno de personalidad dependiente, pues muchas veces se habla de codependencia. Si ustedes revisan el término en Alcohólicos Anónimos o en términos, digamos, de otras corrientes, van a ver que hay una codependencia. Bueno,
el tipo de personalidad dependiente es aquella persona que tiene una necesidad dominante y excesiva que lo cuiden, lo que lleva a un comportamiento sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación. Por lo tanto, a veces toleran maltrato, a veces toleran casarse con personas que tienen problemas de alcohol o uso de sustancias, les cuesta tomar decisiones cotidianas sin consejo, suelen reclamar cuando les falta algo y por eso tratan de que los demás asuman sus responsabilidades. A ellos les cuesta mucho trabajo decidir, prefieren que otros decidan por ellos, son por el miedo precisamente a ser criticados o abandonados, muchas veces tienen dificultad para expresar desacuerdos y a veces van, por lo tanto, demasiado lejos para obtener aceptación. Por eso toleran demasiadas cosas, ¿no? Y finalmente, el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, en la cual hay una preocupación por el orden, por el perfeccionismo, por el control mental interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficacia. Normalmente son gente preocupada por detalles, normas, listas, dedican demasiado al trabajo, a la productividad, son escrupulosos, inflexibles, acumuladores, avaros y muy obstinados, ¿no? Como les decía, muchos de estos rasgos son fomentados socialmente, ¿no? Pero cuando esto se vuelve inflexible y cuando ya no me permite desarrollarme, pues ya estamos hablando de un trastorno, ¿no? Habitualmente el curso de los problemas de personalidad se caracterizan porque ocupan gran parte de la vida de la persona en el presente y a lo largo del tiempo, y afortunadamente hoy día existen terapias bastante eficaces para los trastornos de personalidad, ¿no? Hoy día conocemos las terapias cognitivo-conductuales que han comenzado a mostrar eficacia para ese tipo de problemas. Estamos hablando de terapias contextuales también o de tercera generación. Estamos hablando de terapias como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica conductual, la psicoterapia analítica funcional o la terapia conductual integrativa de pareja. Hoy día, afortunadamente, tener un trastorno de personalidad tampoco es destino. Así como decimos que ni genética ni infancia es destino, yo creo que también podríamos decir que trastorno de personalidad tampoco es destino, porque hoy día tenemos un gran armamento psicoterapéutico y un gran armamento farmacológico para poder ayudar a las personas que tienen esta condición y que desean la ayuda, ¿no? Y finalmente, pues como el tema lo marca, ya desde la primera sesión del Dr. Grajales nos había hablado de estigma, que sabemos que es la marca o señal en el cuerpo, definido por el diccionario, especialmente impuesta con hierro candente como signo de esclavitud o infamia. Ese es el estigma que existía desde la antigüedad. Se marcaba a alguien. ¿Por qué? Porque la sociedad lo marcaba como esclavo, como alguien que era de no confianza, infame o delincuente, ¿no? Pero hoy día ese estigma persiste y desafortunadamente persiste en la gente que padece trastornos mentales, persiste en la gente que tiene trastornos de personalidad. Y ese es ese señalamiento negativo hacia la persona o a un grupo de personas con el fin de injuriar, atacar o someter, empujándolos precisamente a este paraguas de prejuicios y estereotipos, que, como decía, lo único que hacen es socavarles autoestima, discriminarlos, evitar que tenga acceso a tratamiento, ¿no? También el estigma se define como el comportamiento, rasgo o condición que posee un individuo y que genera su inclusión en un grupo social cuyos miembros son vistos como inferiores o inaceptables, ¿no? Esto lo vemos muchas veces en pláticas cotidianas, lo vemos precisamente en la formación de muchas personas, ¿no? En cómo van a discriminar a esta población, y lo vemos a cada rato en la gente que está en situación de calle, que muchos tienen trastornos por uso de alcohol o sustancias, en la gente que tiene un trastorno mental severo. En ese caso, la gente suele estigmatizar, etiquetar, generalizar, categorizar, realizar juicios de valor, burlar, excluir o menospreciar. Y todo esto nada más quebranta precisamente la salud mental precaria que muchas personas tienen, ¿no? Y desafortunadamente, en el personal médico, en el personal también de psicología, existe este estigma que tenemos que combatir, porque eso hace que haya una dificultad de acceso a los servicios de salud, ¿sí? Como decíamos, el estigma es familiar, social, autoestima y estructural. Por lo tanto, desafortunadamente las personas con trastornos mentales o con trastornos de personalidad, pues tienen también ese estigma familiar. La gente ya los etiqueta, los clasifica y no busca tampoco ayuda porque ya una vez etiquetados es algo así como una condena que no puede cambiar, ¿no? El estigma social que veíamos hace un rato, la autoestima que ya es creerme que tengo un padecimiento, que soy incurable, que soy malo, que soy tonto, que tengo un problema de personalidad, etiquetarme y no ver que soy una persona, ¿no? Eso desafortunadamente lo vemos hasta en los grupos de autoayuda muchas veces. Paso a la tribuna y me presento, soy Arsenio, soy alcohólico, soy Arsenio, soy neurótico. Desde allá ya empecé a autoestigmatizarme, ¿no?
sea, ¿por qué? Porque una cosa es ser y otra cosa es tener. Una cosa es padecer y otra cosa que esté en mi estructura. Por lo tanto, es muy importante también cambiar este discurso para que la gente pueda en un momento dado autoafirmarse, mejorar su autoestima y trabajar, ¿no? El estigma estructural que desafortunadamente muchas sociedades tienen, ese estigma de no hablar de trastornos mentales, ese estigma de no hablar de suicidio a nivel social, ese estigma de no hablar de precisamente de trastornos mentales. ¿Por qué? Porque qué tal si esto lo provoca o qué tal si esto lo hace. Por lo tanto, el hecho de hacer campañas como esta, Yo Te Veo, es muy importante para romper ese estigma estructural y poner en la vida pública precisamente los problemas que estamos teniendo sobre esto, ¿no? Como decía, el estigma es entre profesionales de salud mental, desafortunadamente. Suelen etiquetar precisamente a los pacientes y desafortunadamente hay también el estigma que se da en los medios de comunicación. Hay un desconocimiento grandísimo, hay una desinformación muy importante y hay un sensacionalismo en los medios que precisamente por nuestros mecanismos neurobiológicos, pues la mala noticia vende, la mala noticia me alerta, y esto hace precisamente que el estigma persista a través de las malas notas en los medios de comunicación, a partir de esta desinformación y desconocimiento, y desafortunadamente muchas veces, a pesar de eso, hacerlo adrede, ¿no? El estigma en trastornos de personalidad nos lleva a menos oportunidades académicas, a menos oportunidades laborales, a alteraciones en mi vida social y alteraciones en mi prestación de salud, ¿no? Erradicarlo o disminuirlo nos va a permitir que la mayor parte de los pacientes con trastornos puedan ser atendidos de manera más temprana. Si yo venzo el estigma de que un niño tiene problemas y es un niño hiperkinético y no lo diagnostico, puedo yo evitar a largo plazo suicidio, obesidad, violencia, trastornos antisociales, etcétera, ¿no? Si yo puedo en un momento dado, desde la primera edad, 21 años, a atender a una persona que está empezando con un trastorno de personalidad, tengo la posibilidad de mejorar su calidad de vida y su calidad de relaciones sociales, mejorar sus redes de apoyo y reintegrarlo lo más pronto posible a la sociedad y de la mejor manera. Pues gracias por su amable atención. Estoy pendientes, no sé si va a haber preguntas o respuestas, pero si no, estoy pendientes de lo conducente. Muchas gracias y espero que sigamos todos combatiendo el estigma en todos los trastornos mentales y del comportamiento. Muchas gracias, doctor Arsenio. Muy valiosa su participación. Claudia Navarro en el chat de YouTube nos pregunta si hay alguna terapia que dé o que tenga los mejores resultados en el trastorno de personalidad límite. ¿Qué nos podría comentar, doctor? La evidencia científica, hoy afortunadamente ya hay evidencia porque hay plena documentación de terapias, digamos, manejadas contra otras terapias o contra placebo, ¿no? La más estudiada hoy día es la terapia dialéctica conductual de Marshall-Linehan, sobre todo cuando el paciente con trastorno límite de personalidad tiene mucha inestabilidad y tiene mucha conducta suicida. Uno de los riesgos que tiene precisamente el trastorno límite de personalidad es que son pacientes que comúnmente están yendo a los servicios de salud, normalmente están teniendo conductas impulsivas, agresividad, problemas familiares e intentos suicidas. La terapia que mejor eficacia ha demostrado es la terapia dialéctica conductual de Marshall-Linehan. Hoy día también hay muchos estudios de las terapias precisamente psicoanalíticas de tipo Otto Kemper, que también acá, por suerte, tenemos mucho tipo de, digamos, de evidencia que no solamente una corriente ha tratado esto, sino hay varias corrientes que se han dedicado por muchos años a estudiarlo, ¿no? Y las terapias contextuales, que es la terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, es otra de las terapias que hoy día también está muy estudiada y muy practicada. Por lo tanto, pues esto es muy importante para que podamos trabajar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Le comento, tenemos participación de muchos estados de la República, de Guerrero, de Nuevo León, de Ensenada, Baja California y de Colima, y todos le felicitan por su excelente ponencia. Yo me disculpo porque no, ni siquiera mencioné cuál era su cargo, perdóneme, doctor. No, El doctor Arsenio Rosado, es director del Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán. Como ya lo conocemos también y todo, y nos acompaña con frecuencia, pues ya uno agarra confianza, como dicen por ahí, pero gracias. No está de más presentarlo y reconocer su trabajo en el estado de Yucatán.
y la disponibilidad que tiene para estos eventos y reconocer también que, bueno, siempre que participa, le felicitan porque nos da clase, pues. Gracias, qué amable. Gracias, Daniel. Gracias, doctor. También desde Argentina nos están mandando saludos, le felicitan. Y Tomás López, una pregunta, dice que en el caso de la personalidad antisocial, ¿hay algo que usted recomiende, alguna lectura, algún autor que pueda orientarle al compañero Tomás? Sí, yo creo que podemos leer todo el trabajo de Otto Kemper que tiene que ver con trastornos antisociales o sociopáticos, ¿no? Hay bastante literatura. Ahorita que se me ocurre bastante es Otto Kemper, es una gente que ha trabajado narcisismo maligno y trastorno antisocial, es algo que podemos nosotros revisar. También podemos revisar la terapia cognitiva, conductual, en todas sus vertientes. Hay autores que están trabajando. Cada corriente tiene digamos, sus autores preferidos, ¿no? Yo creo que podemos revisar a este autor, que creo que le va a dar mucha luz sobre el por qué y cómo se va manifestando. Obviamente hay más, digamos, literatura descriptiva. Desde hace mucho tiempo hay mucha literatura descriptiva, pero en el punto de terapia creo que Otto Kemper es alguien que lo maneja bastante bien. Muy bien, sí, muchas gracias. También nos mandan saludos desde Chile y le felicitan, desde Monterrey. Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias por su tiempo, por este ajuste en el programa y por hablar de este tema que, como ya lo mencionó a lo largo de la charla, pues es uno de los que con frecuencia recibe esta carga estigmatizante, ¿no? Por algo que se puede tratar, se puede intervenir y, como decía, pues no es destino, ¿no? El tener un trastorno de personalidad, a final de cuentas, para eso están los elementos terapéuticos, para ayudar a las personas en la parte individual, familiar, social, en su ambiente, etcétera. Entonces, pues nada, doctor, muchas gracias y un abrazo. Abrazo, gracias.